Shalom Alejem. Vamos a estar estudiando en esta oportunidad una nueva porción de la Torá, una nueva parashá. En esta oportunidad corresponde la parashá o la porción Vaerá, que traduce como y me aparecí. Esta parashá es la segunda del libro de Shemot, Sefer Shemot, o como es conocido tradicionalmente como Éxodo, y comienza en el capítulo 6, verso 2, al capítulo 9, verso 35. Entonces vamos a estar estudiando esta porción de la Torá en esta oportunidad y que de esta forma podamos seguir aprendiendo cada día más de este manual de instrucción perfecto dado por Hashem, y que de esta manera podamos aprender y llevar a la práctica todos estos principios y fundamentos plasmados dentro de la misma. Esta parashá es la número 14 en relación al orden desde que comenzamos en Bereshit, pero es la número 2 de este Sefer. Esta semana vamos a estar estudiando muchos puntos, pero quiero destacar algunas cosas que aparecen dentro de la misma y que por asunto de tiempo evidentemente no abordamos todo lo que aparece dentro de la parashá, pero sí algunas cosas que en otras oportunidades no hemos abordado. Al comienzo de nuestra parashá vemos acerca de la decisión de Elohim de recordar la promesa que le había jurado a nuestros patriarcas, aquella promesa de que su descendencia recibiría la tierra de Israel, esa tierra profetizada a Abraham, como posesión. En Éxodo capítulo 6, verso 2, Éxodo 6, verso 2, dice la Torá: habló todavía Elohim a Moshe y le dijo: yo soy Hashem. En realidad vemos acá que, no queriendo concluir la parashá anterior, que es la parashá de Shemot, la que vimos la semana pasada, con una protesta de Moshe, que dijo: la Mario tacta a Haset, porque has acarreado el mal a este pueblo. Entonces agregan el verso de Éxodo 6.1 para concluir la parashá con una idea positiva, y de esta forma se cierra esa parashá de Shemot para comenzar ahora con una nueva porción, que es la correspondiente. Siempre vamos a ver que toda porción de la Torá nunca va a terminar con una queja, con un reclamo, con algo que atente contra el honor de Hashem. Vemos que Hashem respondió a Moshe: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Aquí aparece un antropomorfismo, porque habla de la mano fuerte, y sabemos por principios establecidos en la Torá y también que establece Maimónides dentro de los axiomas del judaísmo, que Hashem no es corpóreo, pero se utilizan estos términos como la mano de Hashem, como el dedo de Hashem o el brazo de Hashem, y otras expresiones para que nosotros podamos tener una mayor comprensión de lo que se está plasmando, y que nuestra mente, que es limitada, nuestra mente que es finita y que muchas veces no comprendemos la profundidad de lo que hay en el texto, estas expresiones nos ayudan a captar mejor lo que se está plasmando. Entonces vemos acá que dice Hashem a Moisés que iba a ver lo que hará a Faraón, y que con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Dice: los dejará ir y los echará de su tierra. Mientras que Elohim también dice: Ani Hashem, yo soy Hashem. Aquí la Torá, cuando vemos la forma como Hashem se manifiesta, usa lo que es el Midah Arahamim, que viene a ser el atributo de la misericordia. Hay expresiones que aparecen dentro de la Torá como misericordia, como compasión y otras más, que para efectos de nuestra lengua en español son como sinónimos, pero en hebreo no es así. Es totalmente diferente. Unas van dirigidas a un público y otras van dirigidas a otro.
En este caso, el atributo de la misericordia que vemos acá, que es Midar Rahamim, es la forma como Hashem va a manifestar su infinito amor y bondad, como siempre lo ha manifestado, para con su pueblo. Dice también todo lo que aparece en la Torá en función de esta liberación, de esta redención, la manera como Hashem va a actuar y la forma como los va a liberar. Rashi comenta que no en vano ha enviado Hashem a Moshe a Egipto, y también para cumplir con las promesas que él había formulado a los patriarcas de Israel. Entonces vemos la acción de Hashem en favor del pueblo. Vemos acá entonces cómo Hashem actúa en favor del pueblo de Israel, y luego en Shemot o en Éxodo capítulo 6 verso 3 y 4 dice algo bien interesante, y es que establece: y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Elohim omnipotente. Esta expresión "y aparecí" dentro de la perspectiva hebrea es la forma como alguien, en este caso Hashem, que es difícil de poder verlo en todo su esplendor por lo que representa, y por ello se va manifestando en función de atributos pertinentes a la ocasión. Entonces, en alguno manifiesta su bondad o su amor, en otro su justicia, en otro su provisión, en otro la liberación o salvación. Y en este caso vemos que dice: y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Elohim omnipotente. Entonces, aparecí, esa expresión está relacionada con la forma como se manifiesta en un momento, en un lugar y bajo ciertas condiciones. Esa expresión está relacionada con la forma como se manifiesta Hashem en un momento, en una ocasión, en un lugar y bajo ciertas condiciones. Y aquí se está manifestando como Elohim omnipotente. Dice luego la misma cita: mas en mi nombre, hablando de esas 4 letras sagradas, no me di a conocer a ellos. No me di a conocer a ellos. Ahora, esto es importante que lo podamos evaluar, aunque sea de forma breve, y aclarar algunas cosas, porque hay el error de pensar, y algunas veces hay personas que lo han enseñado de esa forma, y respeto los puntos de vista de cada quien, pero cuando la Torá habla de dar a conocer al nombre, no es en relación a que la persona sepa cuál es el nombre. En este caso, si alguien dice va a dar a conocer mi nombre y se llama, por ejemplo, Marcos, no es para que la gente sepa que es Marcos, sino lo que hay implícitamente dentro del nombre Marcos, que representa ese nombre. Y esta expresión, dar a conocer, es muy mal interpretada porque no se está evaluando a la perspectiva hebrea del autor cuando expresa esto que aparece en la Torá: no me di a conocer a ellos. Cuando dice: mas en mi nombre no me di a conocer a ellos. Pero vamos a ampliar un poquito más esto y sigamos entonces con lo que dice la Torá acá en estos versos. Dice: también establecí mi pacto con ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Hay muchos pactos dentro de la Torá, y es importante que lo tomemos en cuenta porque en la Torá hay diversos pactos. ¿Ok? La Torá no es el pacto, sino que los pactos están descritos, están plasmados, están revelados dentro de la Torá. Al decir: en mi nombre no me di a conocer a ellos, no significa que no conocieran el nombre.
No significa que no supieran que son 4 letras y lo que representan las 4 letras y la pronunciación de la misma como identificación de él, sino que nuestros patriarcas no habían recibido por completo la revelación de la esencia interior de lo celestial contenida en ese nombre que sí tendrían los Bene Israel. Toda la esencia del nombre y de allí la importancia del mismo, y por eso dentro de la oración de los Kohanim, cuando establecen que colocarán el nombre de Hashem en su pueblo, colocarán mi nombre en su pueblo, está hablando de la esencia de Hashem en cada uno de ellos a través del nombre que representa algo que es sumamente importante porque revela la esencia, la identidad, el propósito y todo lo relacionado con lo que es el ser humano. En este caso, aquel que le están asignando un nombre. Entonces Hashem se da a conocer con su nombre inefable a Moshe y vuelve a hablarles de las promesas hechas a nuestros ancestros. Moshe insiste en que el pueblo no lo va a oír, pero Hashem le ordena hablar a Paró para que deje salir a los hijos de Israel. Vemos acá un punto importante porque Moshe establece que el pueblo no lo va a oír y que él no es alguien capacitado para hablar delante de Faraón. Es una forma en la cual muestra 2 puntos que son necesarios tomar en consideración. Primero, más allá de la humildad de Moshe, no estaba tomando en cuenta la capacidad que él tenía y que debía confiar en sí mismo, porque a veces cuando hablamos de nosotros, lo hacemos de una forma incorrecta y incurrimos en lo que es la Lashon Hara contra nosotros mismos. Entonces Hashem le hace ver a Moshe el error. Hay un midrash que enseña que Hashem le dice a Moshe, así como tú te presentaste delante de Faraón para defenderte en el momento en que mataste al egipcio, producto de lo que había sucedido con el hebreo y que el egipcio lo maltrató y quiso hacer de él algo incorrecto y tú actuaste en defensa del hebreo y mataste al egipcio y presentaste esa defensa delante de Faraón. Ahora tú vas a presentarte en nombre de todo el pueblo, no en defensa de uno, sino de todo el pueblo. O sea, Hashem le está recordando que en muchas circunstancias como esa, Moshe pudo hablar, pudo defender, pudo exponer, pudo dar a conocer ciertas cosas y que esta no iba a ser la excepción. Lo segundo es que en esta oportunidad Hashem estaría con él. Y eso le da una dimensión mayor a la acción que va a ejecutar Moshe. La tarea que va a emprender está cargada de la espiritualidad de Hashem, del mensaje de Hashem, del propósito de Hashem. Entonces vemos acá que Hashem le recuerda todo esto y le ordena hablar a Faraón o a Paró para que deje salir a los hijos de Israel. Esto sucedió porque ninguno de nuestros padres, hablando de lo relacionado a la esclavitud, a las diferentes manifestaciones del nombre de Hashem y una serie de cosas, ninguno de nuestros padres lo necesitó, en el sentido que ni su mentalidad, ni su forma de vida, ni sus condiciones fueron de esclavo. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob vivieron eso. Inclusive Joseph, que empieza a reinar aproximadamente a los 30 años, estuvo al frente de Egipto por más de 70 años. Entonces toda esa generación y otras generaciones no sufrieron eso porque recordemos que cuando empieza la etapa en la cual había escasez, siempre Joseph
fue el instrumento de Hashem para proveer al pueblo de Israel, y eso es algo que él dice en su momento a sus hermanos, para proveer los alimentos y los recursos para que no tuvieran ninguna necesidad. Pero es bien claro en la Torá cuando establecen que en los momentos de escasez los mismos egipcios empezaron a vender sus propiedades para obtener alimentos, y llegó un momento en que ellos mismos se ofrecieron y se esclavizaron. Eso aparece en la Torá. Los primeros esclavos fueron los egipcios. Y viendo que los egipcios eran esclavos producto de las condiciones y así se mantuvieron, mientras que los hebreos no y se multiplicaron, entonces eso causó temor en Faraón, que aparece en la parashá previa que estuvimos estudiando, que es la parashá de Shemot. Entonces ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni esa generación fueron esclavos, ni experimentaron la esclavitud, ni tuvieron una mentalidad de esclavo con limitaciones que la misma produce, sino que ellos tuvieron un estilo de vida totalmente diferente a esta generación que está en Egipto, y por eso la forma como Hashem se manifestó a ellos es diferente a la manera como se va a manifestar en este momento. Así que, puesto que los hijos de Israel vivían en esclavitud y requerían la liberación y con ello experimentar una redención, la nueva revelación del nombre sagrado de Hashem les enseñaría acerca del tipo de liberación que Hashem iba a producir en su pueblo. O sea, son esclavos, yo voy a actuar en su favor y voy a revelar mi nombre que está conectado con el atributo que ustedes van a experimentar para ser liberados y redimidos, que en este caso sería este principio de Rajen o de misericordia. Por ende, la redención plena y final será con el Mesías, en la cual veremos la manifestación de Hashem aún mayor que la vivida en Egipto. Por eso esta redención experimentada en Egipto es vista simplemente como parcial, no como una Geulah Shelema. No es vista de esta forma. Desde Génesis capítulo 2 verso 4, porque es importante aclararlo, ha sido siempre revelado el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Hashem, y los patriarcas habían recibido la tradición oral desde Adán, como lo vemos en Génesis 4 y en Génesis 24. Además, encontramos que en Génesis 4 los nombres empezaron, las mismas personas empezaron a invocar el nombre de Hashem. Entonces sí había un conocimiento del nombre, pero cuando vemos acá que dice que va a dar a conocer su nombre, es en función de la manera como él se va a manifestar y los atributos que va a exponer en un lugar, en un tiempo y bajo ciertas condiciones donde debe intervenir en favor del pueblo. En Génesis 15:2 también Abraham está mencionando el nombre de Hashem en su oración. Y luego está escrito que Abraham creyó a Hashem y le fue contado por justicia, como aparece en Génesis 15. Y ahí vemos también la forma como aparece el nombre de Hashem. En Génesis 17 está escrito que cuando Abraham tenía 99 años, Hashem se le apareció. Y miren que es la misma expresión que aparece al principio de la parashá cuando dice que se le apareció a Moshe. Se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Hablando de la manera como debe caminar en integridad. Si le dice anda delante de mí, lo explicamos en otra parashá, es la forma como alguien se conduce teniendo presente que Hashem siempre está allí. Cuando una persona tiene conciencia de que Hashem está en todo momento y en todo lugar, incrementa el nivel de temor a Hashem y la persona va a ser mucho más cuidadosa, o sea, va a ser mucho más vigilante de sus palabras y de sus acciones porque sabe que Hashem está allí. Y esto es importante tomarlo en cuenta. Pero vemos acá que el mismo Hashem dice que mas en mi nombre no me di a conocer a ellos. Se está hablando del atributo que va a manifestar en este momento que ellos no necesitaron. O sea, la forma como lo voy a hacer ahora, Abraham no la necesitó
Isaac no la necesitó, Jacob no la necesitó, pero ustedes sí la necesitan en este momento. Esa expresión de dar a conocer el nombre, que está relacionado con la expresión yadá, es cuando alguien está conectado, crea un vínculo muy profundo, una conexión muy profunda, al punto que he visto como la relación íntima. Entonces, cuando alguien, Hashem le da a conocer el nombre, lo está conectando con la esencia de Hashem, lo está conectando con un nivel de espiritualidad muy elevado, con una dimensión que la persona no puede captar en lo natural, no la puede percibir como lo pudiera hacer a través de su Neshama, y es donde Hashem trabaja o es donde Hashem se revela. Y por eso habla de dar a conocer y lo que representa esta expresión. En pocas palabras, cuando alguien le pregunta a usted, para que lo entienda mucho mejor, usted conoce a tal persona, no le está preguntando si conoce el nombre, si se llama Pedro, si se llama Pablo, no. Sino cuando le dice, usted conoce a tal persona, lo que le están diciendo o preguntando es que si la forma de ser, su comportamiento, su temperamento, su carácter, la personalidad, cómo actúa, usted lo sabe, usted está consciente de ello. Y que muchas de estas cosas internas que hay en el hombre y que se ignoran, se dan a conocer cuando se proyectan externamente a través del comportamiento, de la conducta y de la actitud. Y ahí es cuando nosotros empezamos a ver quién es la persona y podemos llegar a conocerla. No está relacionado con el nombre, sino con lo que es la persona. De igual forma, cuando Hashem dice de dar a conocer a su nombre, no está hablando del nombre en sí mismo, sino de su esencia, de lo que es Él y de las múltiples manifestaciones en las cuales Él se expresa a través de los diferentes atributos que aparecen dentro de la Torá. Y esto es importante tomarlo en cuenta. Por eso es que hay personas que ven a alguien y actuar de una forma y se asombran por la actitud y dicen, oye, pero de verdad que no te conozco. Pero no es que no lo conozca, claro que sí, sabe quién es él, estudia con él, o es un familiar, o trabaja con él, o es un vecino. Lo que le está expresando es la actitud que tú tienes, la ignoraba por completo. O sea, hay cosas de ti que yo ignoro y que con esta actitud lo expresa de forma muy clara. Entonces, esta palabra de dar a conocer es importante que la tomemos en cuenta, porque a veces las personas lo toman en consideración como dar a conocer el nombre, y se empieza un debate muy estéril en función de que este es el nombre y se escribe así, se escribe de esta forma y es con esta letra o con esta letra, y a la final no llegan a nada porque son criterios particulares y muchos carentes de fundamentos, pero que a juicio de la persona tiene la razón. Porque muchas veces vemos en este tipo de discusiones estériles que no importa cuál es la verdad. A la persona lo que le importa es tener la razón por encima de la verdad. Y es allí el error de la forma como se discute tradicionalmente acerca de diversos temas, de los cuales se ignora por completo el trasfondo del tema. Ahora, cuando vemos acá todo esto, nos damos cuenta de que hay cosas que estamos ignorando y que debemos conocer para llamarlas de forma apropiada. Así pues, conocer es la manera como nos conectamos con lo íntimo, con lo profundo de Hashem, no la forma como escribes o pronuncias las 4 letras sagradas, sino la manera como intimas, como te conectas, como te vinculas para hacerte uno con Hashem. Cuando tú te conectas con su esencia y de esta manera tú empiezas a emular a Hashem, siendo semejante a Él, porque así fuimos creados, a través de un comportamiento, una conducta que es igual a Él, y de esa manera podemos ser ese Sel en Elohim, esa imagen de Elohim, porque también fuimos creados de esa manera, fuimos creados a imagen y semejanza.
La semejanza es la forma como nosotros actuamos, que es igual a la forma en la cual Hashem se manifiesta. Si Él es íntegro, caminamos en integridad. Si Él es verdad, nosotros somos verdaderos. Si Él es la esencia de la honestidad, nosotros somos honestos. Y así con cada uno de estas cualidades. Eso es lo que hace que actuemos conforme a la semejanza de Hashem, porque fuimos hechos de esta manera. La imagen de Hashem viene a ser el resultado, la consecuencia de actuar en su semejanza. Yo reflejo a la imagen de Hashem porque yo soy íntegro como Hashem es íntegro, soy humilde como Hashem es humilde, y de esta manera puedo reflejar la imagen de Hashem, y aquel que me está viendo a mí está viendo los atributos de Hashem manifestarse por mi conducta y por mi actitud. Entonces, esto es algo que nosotros aprendemos en la Torá, y por ende, cuando nosotros empezamos a tener esa relación íntima con Hashem, actuando conforme a su semejanza, entonces realmente lo estamos conociendo. Por eso, el conocer hace que tengamos un nivel de conciencia elevado, y por ello cuando conocemos la verdad, cuando conocemos la Torá y esa la llevamos a la práctica teniendo un estilo de vida que vaya en coherencia con la verdad que poseemos, entonces esa verdad nos va a hacer libre de todo tipo de cautiverio que podemos tener en este mundo. Quiere decir que existen muchas limitantes en el ser humano que lo esclavizan y que le impiden su crecimiento personal a través de un trabajo profundo de sus cualidades que lo lleve a un desarrollo espiritual. Y de esta manera es como Hashem va revelando sus atributos para que nosotros podamos percibir su esencia y tener esa relación íntima con Él. Por eso es que Hashem va revelando los atributos en su momento. Y en este caso revela el de Rahem, el de su misericordia, la cual experimentó nuestro pueblo en Egipto. No fue un acto de justicia porque hubiera expresado su forma habitual, que es Elohim. Y aunque pudiéramos ver que sería un acto de justicia producto de lo que estaba experimentando el pueblo de Israel, el atributo de la misericordia estaba por encima en ese momento por lo que estaba viviendo nuestro pueblo. En el mismo capítulo, pero el verso 5, hablando del capítulo 6, pero el verso 5 dice de forma muy clara: asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Es importante cuando vemos acá que dice he oído el gemido de los hijos de Israel, porque más adelante quisiera hablar un poco sobre esa congoja, sobre ese gemido que viene como resultado de un profundo estado emocional en el cual la persona incurre a través de la tristeza, de la desesperación, y eso lo puede llevar a la depresión. Y en una circunstancia como esta, la persona no ve de forma muy clara. Por eso, cuando estamos en situaciones de mucha agitación emocional, de ira y todo esto, lo mejor es no tomar ninguna decisión. Es quedarse tranquilo, esperar a que pase ese estado emocional, y que de esta forma podamos ver mejor las cosas, porque las podemos empeorar. Cuando vemos esto, nos podemos hacer una pregunta entonces: ¿quién necesita más ayuda? El pueblo hebreo no podía oír a Moisés porque ellos estaban trabajando como esclavos día y noche. Ellos no tenían tiempo para pensar, no tenían tiempo para buscar una salida a la situación de desesperación en la cual estaban. Y eso pudiera estarlo viviendo una persona en este tiempo donde hay una demanda muy grande, y sobre todo cuando se vive en países donde hay un índice de consumismo muy elevado y la persona prácticamente trabaja para pagar todas las deudas que tiene. Entonces no es trabajar para vivir con calidad de vida, con bienestar, sino que vive para trabajar.
Y es allí donde se tergiversa todo. Ahora, como ellos no tenían ese tiempo para pensar producto de la esclavitud, es evidente que eso genere mayor desesperación. Lo irónico de todo esto es que cuando las cosas son difíciles, cuando las cosas son duras o muy fuertes, no hay razón por la cual dejar de oír y aprender. Tú no vas al doctor cuando tú te sientes bien. Tú vas al doctor cuando te sientes mal. O sea, los tiempos difíciles son precisamente los momentos en los cuales debemos aprender mucho más. Es cuando debemos meditar y evaluar más y de forma estricta lo que estamos viviendo. Es apartar un tiempo para pensar qué es lo que Hashem quiere enseñarme con esto que estoy experimentando, qué cosa estoy obviando, qué se me está pasando y a lo mejor está frente a mí y no lo veo. A veces la ansiedad que viene como resultado de la carencia de controlar ciertas situaciones provocan este tipo de efecto. Puede ser también una situación que se esté viviendo en lo personal o en lo familiar o un estado de salud. Todo esto, igual que el económico, todo esto puede afectar la vida de la persona y no ve lo que pudiera ser bien claro para los ojos de otra persona que no está pasando por la circunstancia que pasa el que está viviendo todo esto. Quiere decir que el que vive esta circunstancia adversa, su criterio está totalmente nublado, mientras que una persona desde lejos puede ver las cosas con mayor claridad. Así que, qué importante que podamos dedicar un tiempo a reflexionar y a meditar qué es lo que está pasando en nuestra vida, el por qué, el para qué, y poder extraer una gran lección. En los momentos más difíciles, en los momentos más duros, a veces queremos nosotros intervenir y hacer nosotros cosas para salir de la situación, cuando carecemos de recursos, cuando carecemos de una mente que esté enfocada en la respuesta, que no vemos con claridad, que no estamos captando las cosas de forma correcta y lo podemos empeorar. Y eso no significa que tengamos que dejar todo a Hashem, sino que le pidamos a Hashem, que busquemos en Hashem la respuesta y qué hay que aprender de todo esto. Porque muchas veces, queriendo salir de la situación, no aprendemos el por qué caímos en esa situación y se puede llegar a repetir todo esto que nos causa malestar. Pero cuando yo estoy viviendo una situación como el pueblo en Egipto y empiezo a reflexionar y a meditar cómo caí en todo esto, ¿qué puedo aprender para evitar caer en una circunstancia como esta nuevamente porque sé que voy a salir de ella? Y empiezo a invertir tiempo mirando a mi alrededor todo lo que hay, cuáles son los factores externos, cuáles son los factores internos que causaron que esté viviendo esto. Al salir, voy a salir con un criterio totalmente diferente, con una perspectiva mucho más clara y con una gran lección que va a hacer de mí que se transforme en material de construcción y que de esta manera pueda sacar la mejor versión de mí. El que siente que su vida carece de algo, ya ha hecho medio camino en la ruta para resolver el problema. Cuando yo estoy consciente de que carezco de algo, cuando yo estoy consciente de que tengo un problema, cuando yo estoy consciente y no trato de tapar las cosas como muchas veces sucede, entonces estoy en camino a que esa solución o esa respuesta llegue. Mientras que el que se siente superficialmente lleno, bien, puede ignorar peligrosamente su estado de malnutrición espiritual. Una malnutrición espiritual. Está ignorando por completo esto. Entonces nos hacemos otra pregunta. ¿Quién es el que necesita más la Torá? Y la Torá la necesita mucho más el que se siente incompleto, vacío, con problemas. Porque es evidente. ¿Quién es el que necesita más el Shabbat?
el que no tiene tiempo para ello, el que vive entre comillas, porque realmente lo que está es existiendo para un sistema que lo tiene preso, para un sistema que se lo está comiendo por completo, que se lo está tragando. En verdad no tiene vida. Simplemente existe un sistema y por eso necesita más el Shabbat, porque es la expresión más evidente de libertad que podemos llegar a vivir. Así que nosotros necesitamos ser cuidadosos sobre lo que nosotros pensamos que no necesitamos. Debemos evaluar muy bien eso. Ser cuidadoso sobre lo que nosotros podemos creer que no necesitamos, porque lo más probable es que lo necesitamos y urgentemente. Ahora, todo esto lo podemos lograr a través de algo que nos conecta con Hashem, que es el hecho de rezar o de orar. Y esta expresión en hebreo, su raíz lingüística es la misma raíz de un verbo que lo que muestra es la forma como nosotros debemos evaluarnos, como una autocrítica, como cuando yo me incrimino, como cuando yo me juzgo y descubro cómo mis actos están siendo direccionados, en función de qué y de quién. Y de esta manera empiezo a evaluar mi vida. Por eso cuando hablamos de tefilá, es la forma como yo aparto un tiempo y con objetividad evaluar realmente lo que he hecho en el día y qué hice para bien o para mal. Pedirle a Hashem que nos muestre en qué fallamos, porque fallamos todos los días y muchas veces no tenemos conciencia de ello. Y eso puede generar posteriormente consecuencias que no son las mejores. Entonces, la persona que hace tefilá es aquella que se juzga, que se autocritica, que se incrimina y descubre que todos sus actos están dirigidos en función de algo de alguien y no tiene ningún deseo de hacer algo en favor de sí mismo o inclusive en favor del prójimo. O sea, vive en un estado de negación como aquel que piensa que su vida está bien, que no tiene errores, que no tiene falla y trata de justificar sus acciones haciéndole ver al otro que es el que está equivocado. Entonces, a alguien le dice, mira, tú estás mal por esto, y la persona en estado de negación dice, no es así. Tú no sabes lo que está diciendo, no es como tú piensas, tú estás equivocado. Y de esa forma empieza a justificar lo injustificable. Cosas que son a veces tan evidentes y sin embargo el autoengaño está fuerte que no lo puede controlar. Y eso es una forma de manifestar la soberbia, que son actos en los cuales expresa que la persona camina en medio de la idolatría. Abodá zará o la idolatría conlleva que la gente actúe de esta forma, porque está asumiendo de que no se equivoca, de que no comete un error, de que no falla, de que es perfecto. Y eso es un grave error. Cuando el hombre empieza a evaluar y a tener conciencia y se da cuenta de la verdad que supera la realidad, entonces siente que es insoportable lo que está viviendo y que tiene que buscar una respuesta, ya que está desconectado de la verdad y de la fuerza de la verdad que lo puede ayudar. Entonces puede dirigirse a Hashem con la petición de que lo ayude y que le dé los recursos para cambiar su vida. Entonces, en medio de un sincero pedido, puede ver la manifestación de Hashem y la forma como opera en su vida. Vemos acá en Éxodo 6, pero ahora el verso 6 y hasta el verso 8, algo bien importante que nos muestra, aunque todo es importante, cada cosa la vamos estudiando y la vamos evaluando y nos vamos despertando a grandes cosas que nos muestran verdades que están allí y que a veces no nos damos a la tarea de buscar. En el capítulo 6, versos 6 al 8, dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Hashem, y yo os sacaré
de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y veré, y seré vuestro Elohim. Y vosotros sabréis que yo soy Hashem, vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra con la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad, yo Hashem. Aquí vemos varias cosas, porque estas expresiones, os sacaré, os libraré, os tomaré, os redimiré, están relacionadas con la redención final, y la vemos también en la celebración de Pesach, cuando tomamos las copas de vino que en el ceder original no estaba, pero fueron agregadas posteriormente por los profetas, y que eso se mantuvo por tradición, por lo que representan. Recordemos el principio de Sanhut Hanabí, que viene a ser la autoridad del profeta cuando, haciendo uso de algo que está establecido en la Torá, lo profundiza, lo amplía para bien de aquel que quiere hacer uso del principio o de aquel que quiere obedecer el principio. Entonces, la autoridad del profeta en función de beneficiar a todo aquel que a través de la Torá quiere obedecer y caminar en ella, siendo alguien obediente a lo que está plasmado allí. Entonces, estas expresiones están relacionadas con estas 7 palabras o estas 7 promesas que nos muestran la redención, y no en vano vemos que está establecido para la humanidad, o para este Olam Hasé, 7 días, y dentro de esos 7 días hay un día relacionado con el Malhut HaShamayim, o como el reino de los cielos, donde estará el Mashiach reinando, y todo lo que los principios o los axiomas del judaísmo aparecen al final descritos por Maimónides expresan en relación a este evento. No en vano vemos también cómo a través de la creación o de los días de la semana, que son 7, nos muestran también los pasos para llegar al final de la redención, o lo que es igual a la Geula, y experimentar esta gran salvación. Ahora, dentro de estas 7 palabras o promesas, hay 4 primeras que están relacionadas con 4 copas que se beben en la celebración de Pesach, cuando habla de os sacaré, os libraré, os redimiré, os tomaré, y una copa que no se toma porque está relacionada con el reino, y que la vamos a beber en el momento en el cual Mashiach esté con nosotros. Estos 4 términos que están conectados con la redención y que aparecen en estos versos en el Talmud de Babilonia, en Pesajim 99b, dice: los sacaré, los libraré, los redimiré, los tomaré. Son el origen mismo de la costumbre vigente en las noches del Seder de Pesach, que consiste en beber los Arba Kosot, o lo que es igual a las 4 copas, para recordar la liberación de Israel de Egipto, y los 4 términos arriba mencionados y que ya hemos explicado. Eso aparece en este tratado, que es Pesajim 99b del Talmud Babli. Por ello, cuando vemos nosotros lo que Hashem le dice a Moshe en función de la redención, en hebreo le dice Besanti Fedut. Besanti Fedut. Aparece la palabra Fedut. Vein a mí o vein a meja. Vein a mí o vein a meja. Pero aparece la palabra Fedut. Dice, efectuaré la redención, y es la palabra Fedut la que aparece allí en redención, entre mi pueblo y tu pueblo. Miren que no aparece la expresión Geulá, sino la expresión Fedut. Y esta misma expresión que vemos en esta parashá para decirle a Moshe lo que el pueblo iba a experimentar, aparecen 2 veces más en el Salmo 111:9, donde dice: redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto santo y temible en su nombre.
Y lo vemos también en el Salmo 137, donde dice, espere Israel Hashem, porque en Hashem hay misericordia y abundante redención con él. En estos dos versos de los Salmos, tanto el 111 como el 130, aparece la misma expresión que vemos nosotros acá en la Torá, Fedud. Fedud. Ahora, ¿por qué se usa la expresión Fedud para hablar de la redención en Egipto, siendo una palabra que para algunos rabinos la definen como defectuosa o incompleta? Porque en efecto, la liberación de Egipto no fue absoluta, sino parcial, ya que posteriormente Israel vivió otros destierros, otros exilios, aunque en condiciones diferentes, claro que sí, pero exilios al fin, inclusive el que se vive todavía en este tiempo. Entonces, el desafío que vemos nosotros en la Torá es que todos debemos enfrentar y descubrir quiénes somos verdaderamente. ¿Cuál es nuestra misión en la vida? Porque eso está conectado con nuestro propósito. Las crisis existenciales surgen cuando una persona se da cuenta que no entiende cuál es su propósito y no sabe por qué está en este mundo. Cuando le preguntamos a alguien, tú fuiste creado a imagen y semejanza de Hashem, explícame cómo tú vives eso, qué representa para ti. Mucha gente no sabe qué responder, mucha gente ni siquiera conoce eso. Eso nos muestra que en este mundo hay mucha gente existiendo y pocos viviendo, porque si no tienen conciencia de su propósito y su identidad, entonces se está malogrando por completo todo. Eso hace que los objetivos que se tracen no le den sentido a la vida. Y aunque pueda alcanzar muchas cosas, siempre va a sentir un gran vacío internamente. Porque usted no puede satisfacer el hambre durmiendo. Para satisfacer cada cosa de lo cual usted tiene un padecimiento, usted siente algo, debe darle aquello que lo llena. Y lo que es espiritual solamente puede ser pleno, puede ser satisfactorio cuando usted le da la respuesta correcta. Esto nos indica que una persona pudiera estar viviendo, entre comillas, un gran laberinto, lo que pudiera ser su vida, visto de esta forma como un gran laberinto, donde va caminando sin saber hacia dónde va a llegar, o los objetivos que se trazan no son relevantes en cuanto a su propósito. Pueden ser relevantes en cuanto a la sociedad que determina y le establece un modelo a seguir, pero no en función de su propósito, lo que es su identidad. O sea, muchas personas mueren sin saber quiénes son y cuál fue su propósito en la vida. Y la Torá lo que nos está diciendo es que no transitemos por esa senda, que nosotros empecemos a descubrir quiénes somos y que de esta manera vivamos y no simplemente existamos. Este viaje de autodescubrimiento no es algo simple. Inclusive el rabí Israel Salanter solía decir que es lamentable que una persona no reconozca sus debilidades y de allí todos los errores que va a cometer, pero es mucho peor no ser consciente de sus fortalezas, pues a través de las fortalezas que posee puede encontrar satisfacción y realizar el plan maestro de Hashem en su vida. O sea, las fortalezas en mi vida, cuando yo la destaco por encima de mis debilidades, yo voy a empezar a asumir una vida totalmente diferente. Yo estoy consciente de que yo tengo debilidades, que yo tengo cualidades que no he trabajado, que yo cometo errores. Pero yo no me voy a quedar enfocado en ello, yo no me voy a quedar allí. Yo voy a empezar a utilizar mis fortalezas para caminar y salir de la condición en la cual yo estoy. Por eso, cuando vemos nosotros en la Torá la salida del pueblo de Egipto, no salieron muchos hebreos. Dice que apenas el 20% de los hebreos fueron los que salieron. Y el 80% dice que murieron y que para no causar una conmoción, porque sabían que no iban a salir, murieron en la plaga de las tinieblas, donde no se veía nada.
Y muchos dicen que sus cuerpos no aparecieron, que no se encontraron. Entonces empezaron a preguntarse dónde están todas estas personas y nadie sabía nada. Y es porque ese 20% era el que estaba comprometido con salir y un 80% no. Y por eso ese 80% pereció allí en Egipto. Nunca se conocieron, nunca pensaron en salir, nunca pensaron que la vida era más allá de la esclavitud que estaban viviendo. Y hay personas que deben despertar y darse cuenta que existir no es la opción, sino vivir, porque para eso estamos en este mundo. Y que la vida va a ser el resultado de las grandes y profundas rectificaciones que nosotros podamos hacer en nuestra alma para que podamos actuar en semejanza de Hashem y reflejar su imagen. Y de esta manera poder poseer una identidad bien definida y que la misma nos va a ayudar a transitar en pro de alcanzar ese propósito por el cual estamos en este mundo. Así que esa es una gran tarea, y cuando tomamos esa determinación, cuando identificamos nuestra propia fuerza, debemos descubrir cómo aplicarla mejor a las necesidades de nuestra generación, teniendo en cuenta que nada de lo que nos sucede es accidental. El gran problema es que nosotros enfrentamos un tipo de asimilación que la Torá nos muestra en el verso cuando dice que nosotros no podemos comportarnos como el gentil en relación a estilo de vida, de creencia, etc. Y nos podríamos preguntar cómo se llega a esto. O sea, cómo alguien que dice ser hijo de Hashem, que dice ser alguien que posee identidad, que tiene propósito, puedan perder todo esto producto de esa asimilación que la Torá nos muestra y que es un enemigo silencioso que no está fuera sino dentro de nosotros. ¿Cómo una persona puede perder el rumbo volviendo o simplemente incursionando en cosas diferentes a su sistema de creencias, a lo que experimentó, a lo que vivió? La respuesta para muchos rabinos es simple. De pronto para nosotros es complejo, pero para ellos es muy fácil de detectar. Ellos dicen que es un problema de deterioro progresivo. Deterioro progresivo. La gente empieza una decadencia, empieza a descender espiritualmente sin tener conciencia de ello. Por eso la asimilación se hace parte de su ser. ¿Y qué sería asimilarse? Es perder la identidad. Es empezar a transitar por un camino diferente, empezar a copiar otro modelo. Y eso fue lo que sucedió en Egipto. Muchos empezaron a perder su identidad y por eso descendieron hasta el nivel 49. Muchos empezaron a perder su propósito. Empezaron a ver a los egipcios como a alguien a quien imitar. Ya no estaban creyendo en Hashem, sino ahora creían en algunos de estos dioses que habían en Egipto. Empezaron a ver ese estilo de vida como algo que era como que mejor. Y como una respuesta a los vacíos y carencias que tienen, entonces era como que para no tener nada es mejor tener esto. Hasta allí llega la ignorancia de aquel que está extraviado por completo en la vida. Y así es como comienza este proceso de deterioro, cuando empieza a abrazar, cuando empieza a acariciar estos conceptos y estas prácticas del mundo y de las religiones, o inclusive con una mentalidad sincretista pudiera tomar de uno y de otro y querer que caminen juntos o querer fusionarlos, haciendo algo que es totalmente horrendo. Este proceso de deterioro que se da cuando los conceptos se tergiversan, cuando las prácticas se hacen de forma indebida, cuando la conducta cambia, es lo que la asimilación trae como resultado.
Y esto es evidencia de la falta de valorización hacia nuestra identidad. Cuando una persona no entiende el valor que posee la identidad y el propósito dado por Hashem, entonces allí perdemos algo muy grande cuando no le estamos dando el lugar que tiene, cuando realmente no lo llegamos a conocer, cuando no llegamos a intimar con él. Por eso los profetas dicen que el pueblo perece por falta de conocimiento, y también se dice que el pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. Cuando la persona descuida su identidad o se hace indiferente, que es peor, la persona se está haciendo mucho más daño y con eso está afectando a otros. La persona termina siendo una copia barata y muy mala de un modelo que no sirve, que no funciona. Y si nosotros fuimos creados para ser Selen Elohim, solo la obediencia al estudio y la práctica de la Torá con la oración nos mantendrá conectados con Hashem, y de esta manera ser firmes en nuestras convicciones y mantener nuestras creencias. Y de esta manera poder expresarle a Hashem quiénes somos. Pero todas estas pruebas que se viven y que vivió nuestro pueblo en Egipto tienen tres objetivos. Toda prueba nos va a mostrar la autenticidad de nuestro compromiso, la autenticidad de nuestra firmeza en nuestras convicciones. Y eso es muy evidente. Cuando yo soy alguien firme en mis convicciones, indistintamente, como José en Egipto, como Daniel en Babilonia y con muchos más, no pierden el rumbo. Entendemos que hay personas que no pueden mantener el compromiso porque no hay firmeza en sus convicciones y por eso fluctúan. Son personas de doble ánimo. Lo segundo que nos ayuda a poder ver las pruebas es la profundidad de nuestra fe. Cuán profunda es nuestra fe, cuán sólida es nuestra fe. Y como la fe es el resultado de Bitajón Hashem, de la confianza en Hashem, eso determina también el nivel de intimidad y de confianza que yo tengo con Hashem. Si la fe, la puesta en práctica de la Torá, y yo me estoy asimilando, yo estoy perdiendo confianza en Hashem cuando yo estoy incurriendo en creencias y en prácticas que son totalmente diferentes. Y eso es lo que en su momento los griegos quisieron hacernos. Cuando quisieron cambiar nuestros nombres o evitar que usáramos nombres hebreos, la circuncisión, el guardar Shabbat y una serie de cosas, era porque querían golpear nuestra identidad. Por eso se enseña que Roma o Edom causa mucho más daño que el mismo Hitler, porque Hitler simplemente quiso destruirnos físicamente. Pero Edom, manifestado a través de Roma y su sistema religioso, quiere matar nuestra espiritualidad, quiere destruir nuestra identidad y nuestro propósito. Y ese es un daño mayor. Ese es un daño mayor. Por lo tanto, la profundidad de nuestra fe se ve manifiesta a través de las diversas pruebas que vivimos. Cuando estás en medio de las pruebas, mira dónde tú estás. Mira tu identidad, mira tu propósito, mira tus prácticas, mira la Torá, que en un momento tú viviste, apreciaste, y ahora ¿dónde estás? Y te vas a dar cuenta que te extraviaste. Y lo otro que reflejan las pruebas es la medida de nuestro carácter. En los momentos difíciles es donde nuestro carácter se manifiesta y donde es probado. No en los momentos fáciles, en los difíciles. Ahí donde se prueba el carácter, ahí donde se sabe quién es quién. Cuando usted está en medio de circunstancias que lo están empujando a hacer algo diferente a la Torá y usted se mantiene firme. Así que estos tres puntos manténgalos siempre presentes. En Éxodo capítulo 6, verso 9, Éxodo 6, 9, nos dice que de esta manera habló Moshe a los hijos de Israel, pero ellos no oyeron a Moshe.
por la congoja de espíritu y la dura servidumbre. Dos motivos por los cuales no oyeron a Moshe: congoja de espíritu y dureza de servidumbre. Estos dos factores que impedían que la persona, o en este caso el pueblo, oyera la voz de Hashem, son factores externos e internos. Los externos, la servidumbre, que es palpable. Los internos, la congoja de espíritu, porque nadie puede percibir o ver la magnitud de lo que aqueja a alguien. Inclusive, a veces no medimos ni siquiera lo que nosotros mismos estamos experimentando o viviendo emocionalmente. La servidumbre, producto del sistema que nos rodea. Muchas personas que empiezan a estudiar las escrituras bajo las raíces hebreas quieren crear un híbrido porque no terminan de romper con la servidumbre de la religión. Y caminando por la senda del ecumenismo, empiezan a tener una mentalidad tan sincretista, queriendo unir conceptos y prácticas que son imposibles de hacerlo si los vemos con objetividad. Esa senda ecuménica para muchos es una vía que la ven como una opción, en lo cual toman de manera selectiva lo que ven en la Torá y que no atenta contra lo que es su sistema de creencia, que es muy fuerte, y por ser siervos o esclavos de ese sistema no terminan de romper con él, y lo que hacen es adaptar a su sistema de creencia cosas que pudieran ampliar o profundizar, o donde ellos consideren que hay vacíos, que debería ser en todas partes, pero no lo ven de esa forma, donde ellos creen que hay vacíos y que a través de las raíces hebreas pueden llenar estos vacíos. Por eso vemos personas conqueteando, empiezan a jugar con los dos sistemas. Viendo estos sistemas, tanto el de la Torá como los sistemas aglomerados en las diversas religiones, contrario. El que camina en la Torá es totalmente diferente al camino de cualquier otra religión, porque la Torá es un estilo de vida, mientras que la religión es una faceta dentro de la vida de alguien apegado o esclavo de un sistema y de unas condiciones propias de su cultura. Mientras que la Torá no nos está ofreciendo una religión, la Torá nos está ofreciendo una relación con Hashem a través de un estilo de vida basado, fundamentado en principios plasmados en la Torá, que son fundamentos que nos ayudan a construir nuestra vida. Por eso en los Salmos aparece que si son quitados, si son destruidos los fundamentos, que ha de hacer el justo. Pero muchas personas que no ven esto, y de allí este factor externo que es la servidumbre, se les hace difícil cortar con ella y buscan dentro de las raíces hebreas aquello que puede ser mucho más fácil y le demande menos cambios internos. Pueden tener cambios en conceptos, hablando de lo teológico, pero internos y en su estilo de vida no. Y el camino más fácil es el que ha tomado mucha gente que piensa que conocen Cábala o que conocen el misticismo cuando están lejos de ello, producto de que todavía su mentalidad no es la acorde o no va en coherencia con lo que dicen estudiar, que es la Cábala. Y por eso vemos estas facetas en estas personas que hoy están en un lado, mañana están en otro, y como dije previamente, todas estas pruebas simplemente reflejan nuestras firmezas convicciones. Y este tipo de personas no es firme en sus convicciones porque fluctúan. Donde se ven confrontados, simplemente van a buscar algo que justifique su punto de vista errado. Y como la ceguera es tan fuerte, unida a la soberbia, y no hay nada peor que alguien que en medio de la ignorancia también sea soberbio, mantiene su postura, aunque esa postura es incorrecta.
Y de esta manera justifica y ataca todo lo que de alguna manera pudiera estar mostrando una verdad y con la cual él no se siente a la altura de vivirla. Por eso es que Caín mató a Abel. Porque no vio que el problema era él, no vio que el problema era la ofrenda, vio que el problema era Abel y que si Abel no estaba, él asumió que su ofrenda iba a ser recibida y eso es un gran problema. Entonces, cuando las personas ven que tu estilo de vida, que tus creencias, que tus conceptos, que son los verdaderos, para ellos son inalcanzables, lo más fácil es destruir a aquella persona que sí los vive porque ellos no están en capacidad de llegar a ello y les incomoda, les inquieta, les perturba ver a personas caminando en la Torá en la cual ellos jamás van a caminar. Y lo más fácil es ir contra la persona, incurriendo en la Shon Hará, que es algo evidente en la Torá, pero lo olvidan. Y esto es algo que trae como resultado la carencia que tiene la persona en principios y en fundamentos que evidencien realmente quién es. Vemos de forma explícita en la Torá, y lo vemos en Shemot Rabbah, capítulo 5, 16, que la tribu de Leví no fue esclavizada, debido a que ellos se dedicaban a la Torá en la tierra de Goshen. Pero en cambio las otras tribus se fueron debilitando en el estudio de la Torá y la puesta en práctica. Por eso fueron esclavizados. Cuando tú dejas de practicar la Torá, te asimilas. Cuando tú dejas de practicar, de obedecer la Torá, pierdes tu identidad. Cuando tú estudias la Torá pero no la llevas a la práctica, tú vas a seguir caminando conforme a la cultura que es contraria a la Torá, a pesar de que tenga conceptos en la Torá o de la Torá en tu mente. Tienes grandes conceptos de la Torá en tu mente, pero se quedaron ahí aislados de lo que es tu vida. Entonces, la tribu de Leví no, la tribu de Leví estudió la Torá, practicó la Torá, y de esa manera se pudieron mantener. Aquellos que no lo hicieron fueron perdiendo por completo su identidad. Dicen nuestros sabios en Berajot 5a que si la persona tiene sufrimientos, debe analizar sus actos. Si los analiza y no encuentra la razón del por qué está viviendo lo que vive en cuanto a sufrimientos, problemas, adversidades, debe atribuirlos al pecado de Bitul Torah. Bitul Torah es el descuido del estudio de la Torah. Cuando yo anulo la Torah en mi vida y empiezo a practicar y hacer cosas contrarias a la Torah. Es decir, que generalmente la causa de los sufrimientos, de grandes adversidades en los hijos de Hashem, en los que son parte de Bene Israel, es el pecado de Bitul Torah, por no valorar correctamente el yugo de la Torá, lo que representa la Torá en nuestras vidas. Y esta fue también la causa por la cual la mayoría de las tribus, excepto la de Leví, fue esclavizada en Egipto, y sabemos que cada tribu fue perdiendo su identidad en comparación con otra, unos más que otros. Solamente se mantuvo firme la tribu de Leví, que se dedicaba a la Torá. No tuvo necesidad de efectuar lo que conocemos como Heshbon Nefesh. Heshbon Nefesh es el examen de conciencia que nos hacemos. Es cuando nosotros nos sentamos a meditar y a reflexionar. Cuando vemos tantas cosas que pasan a nuestro alrededor, o cosas que queremos que pasen y no está sucediendo. Eso es Heshbon Nefesh, un examen de conciencia. Yo me siento a meditar y evaluar y a pensar qué es lo que está pasando, qué es lo que me está sucediendo, qué estoy haciendo o qué estoy dejando de hacer. A pesar de que el resto de las tribus sí tendrían que haberlo hecho y deberían incurrir en ese examen de conciencia, sin embargo no lo hicieron debido a la falta de tiempo, o como dicen los sabios, la falta de respiro. Por eso colocan Kokser Ruach.
Coxer Ruach no tenían ni tiempo como que para respirar por el duro trabajo al cual habían sido sometidos. Cuando el trabajo te absorbe, te vas debilitando, te vas apagando poco a poco sin darte cuenta, hasta que llegues en un momento en que te ves en medio de una situación que nunca pensaste. Así pues, una persona que tiene madurez, una persona que no se autoengaña, es evidente que va a practicar o efectuar Heshbon Nefesh, va a ser un examen de conciencia. Y esa es la manera, cuando una persona hace ese examen de conciencia, es la manera en la cual expresa que se ama a sí mismo, que se valora. Cuando yo tengo una comprensión profunda de quién soy, me amo, me valoro, yo puedo tener ese examen de conciencia y de esta manera empezar a evaluar qué es lo que está pasando, qué estoy haciendo o qué estoy dejando de hacer. Pero carente de eso, la misma congoja de espíritu trae como resultado que la persona no oiga la voz de Hashem y tampoco oiga la voz de Moshe o del mensajero que utilice Hashem en ese momento para revelar su verdad, para mostrar la Torah. Y cuando la persona no está consciente de quién es y se autoengaña, es evidente que no se va a dar cuenta de nada de esto. Y por eso no oye la voz de Hashem. Elohim envía a Moshe y Aarón para que fueran a Faraón y que de esta manera pudieran liberar a un pueblo que no tenía conciencia de quiénes eran y lo que estaba sucediendo, porque ya no tenían la Torá como estilo de vida, como manual de instrucción. La persona que no tiene Torá no tiene el mérito de analizar sus propios actos, incluso si lo hace no se da cuenta de que él está causando el sufrimiento. No ve que es el pecado de Bitul Torah. Y eso es importante tomarlo en cuenta, porque el exceso de trabajo nos afecta nuestra salud, tanto física como mental, pero sobre todo espiritual. Por ende, no tiene ningún sentido que una persona desperdicie su vida simplemente por lo económico, simplemente por lo material y descuide su vida, su alma, lo espiritual, que es lo más importante, porque este mundo, este Olam Hazé, es pasajero. Y por eso este tipo de persona no le ve sentido, ni siquiera está consciente de que debe analizar sus actos. Y esta fue una gran lección para el pueblo de Israel que tuvo que aprender en medio de mucho sufrimiento. Este es un mensaje muy importante en este tiempo, porque lo principal es la Torá y sin ella la persona no vale nada. Ni siquiera puede efectuar un simple Heshbon Nefesh, un simple examen de conciencia. Esto fue lo que Elohim le demostró al pueblo de Israel a través de las múltiples plagas que envió Faraón, en cada una de las cuales el mismo Faraón prometía arrepentirse, cambiar y nuevamente endurecía su corazón por búsqueda de honor. O sea, Faraón lo vio como que el Elohim de Israel contra él, que se consideraba a sí mismo un Elohim. Entonces en los momentos duros se arrepentía, decía ok, pero después que la plaga se iba, entonces volvía a arremeter. Y esta es la razón por la cual vemos que Elohim hizo lo que hizo o actuó como actuó en medio de Egipto, porque también el pueblo de Israel tenía que ver todo esto. Por eso es que Hashem, manifestándose como Elohim, no le envió una plaga a Faraón, tuvo que enviar muchas. Y en ese envío de múltiples plagas y a través de ellas los múltiples procesos y pruebas que tuvieron que vivir tanto egipcios como hebreos, para demostrarle a todos quién es Hashem, es la única forma en la cual podían despertar, y muchos no se dieron cuenta de eso. El pueblo de Israel, para que entrara en una búsqueda del honor de lo que es Hashem y la falta de Torah, las consecuencias que trae. El verdadero honor que existe en este mundo
es cuando nosotros le damos el valor que posee la Torá para estudiarla y ponerla en práctica. El faraón esclavizó al pueblo de Israel porque se habían debilitado en el estudio de la Torá, porque no la estaban viviendo, y eso los empezó a enfriar, que es lo mismo que ocurrió en la época de Amalek y lo que representa Amalek. Israel se debilita en el estudio de la Torá y enseguida sale Amalek a la guerra, tal como dijeron nuestros sabios en Bejorot 5b sobre el verso de Shemot 17:8. Dice que vio a Amalek y vino a Amalek y luchó contra el pueblo de Israel en Refidín. Esto nos enseña que esta palabra Refidín, su raíz, nos habla de la manera en que se fueron debilitando sus manos por el esfuerzo de incurrir en cosas que eran contrarias a la Torá. Sus manos se debilitaron por el trabajo y por otras cosas y no por el estudio de la Torá. Y ahí entra a operar entonces el espíritu de Amalek, siempre en medio de la debilidad. Dijimos que la gente en el mundo, la gente que vive en diversas religiones, no realizan Heshbon Nefesh, o lo que es igual a un examen de conciencia, y a pesar de que les llegan sufrimientos para despertarlos, ellos prefieren quedarse con los sufrimientos y no realizar esto, porque se sienten cómodos tal como están. No sienten que les falte algo, lo que creen para ellos es su verdad absoluta. Pero las personas que tenemos la Torá, reconocemos al Boreolán y sabemos la misión de estar en este mundo, y por eso es que nos esforzamos en fortalecer nuestra identidad y caminar siempre ajustado a nuestro propósito, y eso solamente es posible a través de la Torá y la puesta en práctica de la misma. Siempre estamos analizando nuestros actos, corrigiendo nuestras conductas, conscientes de nuestras fallas y errores, pero también dedicando tiempo a la construcción personal y cada día conocer nuestro mundo interior. Así que cada día podamos nosotros darnos cuenta la importancia que tiene la Torá en nuestra vida, la importancia que tiene el ponerla en práctica, y que de esta forma nosotros podamos caminar en medio de cambio y rectificaciones, en medio de estos momentos de examen de conciencia para ver las cosas de forma correcta y de esta manera direccionar en el sentido apropiado todo nuestro ser a través de cada paso que damos, que debe estar fundamentados en la Torá. Que la Torá siempre sea ese manual de instrucción, esa lumbrera en el camino, esa lámpara a nuestros pies para guiar nuestros pasos. Y que de esta manera aprendamos el valor que posee la Torá, la importancia de nuestra vida y la diferencia con simplemente existir. Y que evaluemos si en algún momento podemos estar en medio de la servidumbre o simplemente un Egipto que nos tiene limitados sin darnos cuenta. Que podamos hacer examen de conciencia y evaluar cada cosa, rectificar y seguir avanzando. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasako Baruch.